Y entonces nos vamos a Barbados. En Barbados se produjo ayer una emulación del pacto de puntos fijos que le dio estabilidad democrática y progreso a Venezuela. Ese llamado pacto de puntos fijos está cumpliendo en este octubre 65 años. Ese pacto de puntos fijos lo suscribieron las tres principales fuerzas políticas de Venezuela: el Partido Acción Democrática, el Partido COPEI y el Partido URD. Ellos suscribieron el llamado pacto de puntos fijos. Entonces, ese pacto, mientras perduró, solo tenía dos exclusiones. Excluyeron cualquier vínculo con la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, es decir, gente que estuviera vinculada o fuerzas que estuvieran vinculadas a la dictadura de Pérez Jiménez. Y excluyeron al Partido Comunista, que tenía una agenda en esos momentos de sustitución del sistema. Y esa alianza era para fortalecer el sistema democrático. Entonces, mientras ese pacto de punto fijo duró, hubo estabilidad política y progreso en Venezuela. Después, ese pacto, que duró varias décadas, se fue rompiendo hasta que quedó sin ningún efecto. Y entonces la historia que vivió Venezuela fue una historia totalmente distinta. Ahora el acuerdo de Barbados tiene dos puntos, y hay uno que para nosotros debe servirnos de ejemplo. El primer punto, a nadie le sorprendería, y uno puede decir, bueno, esto ha ocurrido en otras oportunidades, porque tanto el gobierno como la oposición, la Plataforma Unitaria Democrática, que es la organización de los opositores, se pusieron de acuerdo con el régimen chavista para la organización de unas elecciones, pero que esas elecciones, a diferencia de otras elecciones que se han celebrado en Venezuela, serán ampliamente vigiladas en términos internacionales. Es decir, Venezuela se ha comprometido a desarrollar unas elecciones con amplia vigilancia internacional y equilibrio en el arbitraje. Ese fue el primero de los compromisos que suscribieron. Pero el segundo compromiso, que es ahí donde digo que hay un ejemplo para nosotros, es que los opositores y el gobierno de Nicolás Maduro, el régimen chavista, se pusieron de acuerdo en que el diferendo que tienen con Guyana o con las Guyanas, a la que le están reclamando unos 160,000 kilómetros de terreno que ellos entienden que son parte de Venezuela, y tienen ese diferendo, esa confrontación, ese conflicto fronterizo con las Guyanas. Ellos se comprometieron a que en ese punto Venezuela tendrá una sola posición. Es decir, no habrá una posición del gobierno y no habrá una posición de los opositores con relación al diferendo con las Guyanas, sino que Venezuela
va a tener una sola posición con relación a ese tema. No es que Nicolás Maduro hizo esto y los opositores se oponen o ridiculizan a Maduro, o por el contrario, Maduro ridiculiza a los opositores por las posiciones que tienen con relación a las Guyanas. No, es que en ese diferendo, en ese punto, los venezolanos han convenido trabajar con una sola posición. Vamos a definir cuál es la posición de Venezuela frente a ese diferendo. Y nosotros vamos a actuar con una sola posición frente a ese diferendo. A ese acuerdo llegaron ayer los venezolanos. Por eso la emulación con el pacto de punto fijo, porque el pacto de punto fijo, entre otras cosas, fue lo que estableció una especie de Agenda 2030, es decir, hacia dónde queremos llegar con la educación, hacia dónde queremos llegar con el empleo, hacia dónde lleguemos, y fijaron 2 o 3 puntos, y en esos puntos, pues los gobiernos tenían continuidad en el ejercicio y eran metas comunes que cada quien las trabajaba atendiendo sus otras prioridades. Pero eso operó. Bueno, ahora hubo este acuerdo. Vamos a celebrar unas elecciones. Desde luego, detrás de eso está Estados Unidos, que está levantando las sanciones que se había impuesto al régimen chavista. En gran medida, muchas sanciones económicas que se habían impuesto al régimen chavista, muchas sanciones personales que se habían impuesto también a funcionarios del régimen, y sobre la base de que se produzca este acuerdo y que se vaya cumpliendo este acuerdo, entonces Estados Unidos continuará flexibilizando todo este esquema de sanciones contra Venezuela. Y entonces los opositores han entendido que esa es una forma de avanzar. Hay opositores, desde luego, que no están de acuerdo con eso, con estar en mesa, con gobierno, etc. Yo estoy de acuerdo con lo que ha hecho la oposición venezolana y con lo que está haciendo la oposición venezolana en estos momentos y con lo que está haciendo el gobierno de Venezuela. La vida es una sola. Y a ese país, con una crisis, un país rico, con una crisis humanitaria de varios años que ha llevado al exilio a más de 6 millones de venezolanos, gente con muchísimo talento que pudiera estar trabajando en su país, ha tenido que buscar otro horizonte. Entonces, si hay alguna oportunidad, si hay una oportunidad de mejorar la vida colectiva, de saldar esas situaciones, independientemente de la situación política, de que gane la oposición o gane el gobierno, pero si hay la oportunidad de que la gente pueda vivir en su país y pueda hacer la vida en su país, criticando lo bueno y lo malo de su país, pero en su país. Señores, eso hay que priorizarlo. Eso hay que priorizarlo. El que se estaba pasando parte de los años, pasando trabajo en cualquier parte del mundo, es parte de la vida que le está transcurriendo. Es parte de la vida. Entonces, yo creo que esto es una solución práctica. Es decir, vamos a mejorar esto. Vamos a crear mejores condiciones para que la gente pueda vivir en este país y nosotros nos seguimos matando políticamente. Nosotros seguimos determinando quién gana estas elecciones o quién la pierde. Pero vamos a crear un panorama, por lo menos que haga más factible la vida del venezolano aquí. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo correcto lo que se está haciendo y lo he discutido con algunos amigos opositores venezolanos que no están de acuerdo. Pero yo creo que la vida es avanzando y en el terreno práctico
hay que escoger el camino menos malo. Y lo menos malo entre todo lo que está ocurriendo en estos momentos es que se abra un poquito de condiciones para que ese país avance, y ellos afortunadamente tienen la capacidad de hacerlo ellos, aunque hay una intervención blanda de Estados Unidos, porque hay una intervención blanda, pero no tendría que ser una intervención como la de Haití, que tiene que ser una intervención militar, ¿no? A través de los mecanismos que Estados Unidos tiene en la mano, ha estado influyendo y lo ha puesto al servicio ahora de una negociación y un entendimiento entre los venezolanos, que ojalá progrese y ojalá se celebren unas elecciones allí, que todo el mundo acate los resultados y ese país vuelva a ser el país que era en otros tiempos. Miren, señores.